Buenas noches, amigos y amigas. Muchísimas gracias a las personas que ven Canal 4 TV. Para mí es una satisfacción venir a esta casa porque se me trata muy bien y porque me permite además también desarrollarme, ¿no?, a través de los especialistas que traigo, porque aquí aprendemos todo, ¿verdad? Y como en el tema de la salud, una de las importancias, porque está habiendo un cambio de paradigma, últimamente me escucharán mucho esta palabra, cambio de paradigma viene a decir un cambio de modelo. Estamos cambiando, estamos haciéndonos más inteligentes, estamos entendiendo más lo que es la salud y la enfermedad y sobre todo, permítame que les diga, estamos entendiendo que depende mucho de nosotros el que vivamos por la salud y no por la enfermedad. La semana pasada traje, lo que pasa es que llegó tarde por circunstancias de que estaba trabajando en Fuerteventura, a don Domingo Quintana, psicólogo, doctor en psicología clínica y neuropsicólogo, una persona con muchísima formación, y hoy vamos a hablar de la oncología, del cáncer, porque bueno, hay que hablar de estas cosas y sabemos que el cáncer se cura y que hay una serie de actitudes, y este señor de esto sabe muchísimo, yo no lo he escuchado todavía, pero sabe mucho. Domingo Quintana, buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme y poder compartir aquí con ustedes este ratito, especialmente dedicado en el día de hoy a la oncología, ¿no? Y sobre todo pongo el punto en esto que decías, el cambio de paradigma, porque es un cambio en las gafas nuevas que nos tenemos que poner a la hora de afrontar no solo ya la enfermedad, sino la vida misma, que nos ayuda a tener una forma distinta de estar en el mundo. Mira, yo ayer se lo venía contando a Domingo, venía por el camino, antes de ayer tuve la suerte de entrevistar a don Pedro Betancor, catedrático de medicina. Lo voy a traer aquí, y si no, tengo lo que grabé ayer, cerca de 90 minutos, y ponerlo, porque fue tan espectacular. Y una de las cosas, Domingo, antes de entrar en la materia de lo que vamos a hablar hoy, necesito hablar contigo algunas cosas. Don Pedro Betancor es un hombre apreciado por todo el mundo, por su formación, seguro que le conoces, ¿no? Y yo saqué de sus palabras cosas tan interesantes como que la formación continuada era fundamental. Esa es una de las cosas en la que estarás de acuerdo conmigo. Sí, efectivamente. Hablo del médico, de la formación continuada del médico, claro. Pero yo voy un paso más allá, no solo en el médico, el refranero popular en eso mismo nos enseña. Nunca deberíamos acostarnos sin aprender algo nuevo. Y la formación continuada, y más en el ámbito de la medicina, lo que indica es que tenemos que estar al día, porque la ciencia cada vez va avanzando más deprisa. Y te doy un dato en esto para que sobre todo podamos entender cómo cambian las cosas y al ritmo vertiginoso que se produce el cambio. En los años 60 tardaba en duplicarse la información por el conocimiento científico debido a que los medios tecnológicos eran limitados 10 años. En los años 80 el cambio se tardaba en duplicar 5 años. En el año 2000 la duplicación y la generación de información cambiaba anualmente. Hoy día, en el año 2015, estamos hablando que el cambio de información y la acumulación de información cambia mensualmente. Cada vez tenemos más datos. Podemos nosotros, si no estamos al día, si no leemos revistas de nuestras especialidades médicas, saber conseguir tener una información adecuada para atender bien a los pacientes, no. Y en ese sentido hay una frase que a mí me gusta mucho de Aristóteles, que en su día un señor palmero me lo decía en uno de estos servicios que estaba haciendo en la isla de La Palma, y este hombre me decía: Domingo, hay quien hace lo que sabe y hay quien sabe lo que hace. ¿De cuál de los dos es usted, maestro? Y entonces la formación continua lo que te lleva es a saber lo que hace. Si nos quedamos simplemente con la titulación que obtuvimos, yo en los años 90, solo podría saber lo que en su día aprendí. Pero en 20 años ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas. Fíjate, una de ellas, por ejemplo, que es un término que necesito que lo reflexiones y que lo des masticado, ¿no? Últimamente yo vengo escuchándolo mucho, yo lo digo mucho y me gustaría que lo dijeras tú. Está orientado a la salud y no a la enfermedad. Hablamos algo de eso la semana pasada, pero para entrar ahora ya en la materia, ¿esto cómo lo vemos? Hay personas que están orientadas a la enfermedad y victimizan la enfermedad. Es que en general... ¿Quieren estar enfermos? Perdón. Claro, ¿Sí? Es que en general el propio sistema sanitario, que se llama por ejemplo aquí el Servicio Canario de Salud, el Servicio Canario de Salud está especializado en tratar enfermedades. El sistema en sí mismo ya está orientado hacia la enfermedad. De hecho, somos especialistas en clasificar patologías, ponerle la etiología, el origen y buscar las causas de todas estas patologías y padecimientos que tenemos. Pero no somos especialistas en clasificar la salud o el paso que va más allá de la salud, la felicidad.
Entonces, se nos hace bastante fácil a los que nos dedicamos al mundo sanitario entender de patologías, clasificar, si usted tiene esto, tiene el diagnóstico, pues tiene este síndrome, o tiene este trastorno mental, o tiene esta dificultad. Pero cuando empezamos a hablar en términos positivos de salud, realmente empezamos a reflexionar sobre eso, muchas veces hasta los propios sanitarios se nos hacen difícil dar unas orientaciones concretas, porque no estamos orientados a pensar en términos de salud. Y hay una cosa que aprendí de uno de los grandes maestros que yo he tenido, que es un neurólogo que hay en Tenerife, que se llama Antonio Layón, y él siempre me decía: Domingo, todo está ahí delante, el paciente te lo está mostrando, el problema es que no hacemos las preguntas adecuadas. Y esto es especialmente importante en términos de salud. De hecho, yo muchas veces cuando me viene el paciente a la consulta, lo que le pregunto: dígame una cosa que quiere, porque usted me está diciendo que no quiere tener problemas de sueño, que quiere tener más apetito, que no quiere tener estos nervios, pero dígame una sola cosa que quiere. Y no sabe decirme una sola cosa que quiere. Y esto es un problema, porque si queremos generar un cambio y yo no sé qué quiero, sino solo sé lo que no quiero, eso no me lleva a andar y a progresar. Entonces es importante, yo les digo: miren, vamos a hacer un ejercicio. Lo mando a respirar y le digo que cada paso que vayan dando, que vaya sintiendo cómo pisa el suelo. Siempre que se concentre en eso, y que después de unos minutos entre a la consulta y me diga qué es lo que quiere. Lo curioso es que después entra y me dicen mucho: yo nunca me había planteado la pregunta así a la inversa como me la está haciendo usted, pero esto me está abriendo un campo y un camino nuevo. Y precisamente el ejercicio este de andar es porque tenemos que empezar a recorrer un camino distinto, un camino que nos oriente hacia la salud, no solo a la que no queremos, sino especialmente a lo que sí deseamos y queremos conseguir. Mira, una de las cosas que al final comentaba ayer con el señor que les dije, con el doctor Betancourt, de que ustedes, no tú en este caso, pero también te voy a hacer la pregunta, pero sí lo he hablado con oncólogos, lo he hablado con cardiólogos, y parece que, no te voy a hablar del estrés, que parece ser que, o el eustrés, que es lo bueno, el estrés que nos permite movernos, no te voy a hablar del distrés, que el distrés es aquel que se cronifica y que nos puede llevar a algunas enfermedades. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Puede ser este estrés cronificado o distrés la causa por la que podamos tener problemas oncológicos, problemas de infarto de miocardio, problemas de patología seria debido a ese distrés que lo mantenemos en el tiempo? Efectivamente. ¿Hay estudios? Sí, hay estudios. ¿Hay estudios? Sí. De hecho, hoy día hay una parte que explica todo esto en el mundo de la medicina, que es la epigenética. Ajá. Todo el mundo habla mucho de la genética, que es que estamos programados para ser morenos, ser con una constitución física determinada, ser rubios, tener los ojos verdes, etc. Todo eso lo configura la genética. También la genética configura determinadas patologías, donde podemos ver que hay determinadas características que nos pueden hacer desarrollar una patología. Pero lo importante no es solo la genética. Hoy hemos descubierto que la epigenética, que es la palabra para hablar del medio ambiente, de lo que nos rodea, de cómo afrontamos las cosas que nos pasan, qué es lo que produce ese distrés o estrés, como habitualmente hablamos, eso es lo que puede hacer que se expresen o no las patologías, porque se produce un caldo de cultivo que hace que el propio organismo exprese de forma acelerada aquello que no tendría por qué aparecer. De hecho, la clave para que la genética, sobre todo la enfermedad, muchas veces se manifieste es que haya un caldo de cultivo que genere precisamente estos cambios, y ahí podemos tener cambios de todo tipo. ¿Qué es lo que produce especialmente las tensiones que no son integradas de forma adecuada y se cronifican? Pues generan problemas en general de tipo de constricción. Nos sentimos tensos, y eso hace que se desregule primero el corazón, después todo el sistema cardiovascular, después se afecta determinadas hormonas y se produce sobre todo un incremento del cortisol, y eso afecta en cascada a todos los organismos del cuerpo, a los riñones, a los pulmones, al cerebro, al sistema inmune. Y ya cuando se afecta al sistema inmune, ya no tenemos defensas para enfrentarnos y para afrontar el propio cuerpo, las defensas naturales, y evitar pues la proliferación de diferentes patologías. Somos vulnerables, por tanto, ¿no? Sí, efectivamente. Entramos en materia.
Y yo quiero que me mastiques muchas cosas para que las podamos entender. En base a lo que estás diciendo, la mayoría de las enfermedades no las construimos nosotros mismos. Hay una razón de base que si supiéramos analizar el por qué saldrían las cuentas. Por ejemplo, un cáncer. Puede haber un motivo en nuestro foro interno que lo hemos ido fabricando de alguna manera. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque nadie quiere crearse un cáncer, ni nadie quiere crearse un infarto de miocardio. ¿Me has entendido lo que quería decir? Sí. O sea, puede haber alguna circunstancia de esa y por tanto si sabemos cuáles son las causas podemos modificar también con nuestra fuerza interior, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Efectivamente, uno de las grandes circunstancias que nosotros tenemos que abordar en nuestra vida es precisamente el cómo vivimos. Y en relación con lo que estaba hablando antes de la epigenética, la forma de vivir hace que nosotros pues tengamos diferentes circunstancias que nos llevan a poder cronificar y que se produzcan enfermedades. El cáncer en concreto es una enfermedad de origen multifactorial. No solo existe un factor que haga que se produce el cáncer. Entonces hay determinadas formas de vivir que favorecen que se produzca un cambio en el propio organismo, y una de las cosas sutiles que uno muchas veces no se da cuenta es el incremento o la bajada de la temperatura. Las tensiones hacen que se incremente la temperatura y entonces esto también favorece cambios moleculares. De hecho, una de las investigaciones que están haciendo en Estados Unidos relacionadas con el cáncer, los físicos, es ver las polaridades electroquímicas que se producen en las membranas celulares y ver si hay cambios en lo que se llaman pH ácidos y básicos. Porque lo que se ha demostrado es que cuando los cambios en las polaridades son ácidas se produce un deterioro en cascada en todo el cuerpo, que es lo que hace que favorezca la proliferación de las células cancerígenas. Y esto es muy importante porque eso muchas veces está mediado por tensiones, por situaciones personales que uno no resuelve, y esto va generando un caldo de cultivo que permite que las personas pues enfermen, unas veces con el cáncer, otras veces, por ejemplo, la diabetes. Hay algunos tipos de diabetes infantiles que se producen y las veo yo en la consulta por tensiones en torno a los niños, familiares, separaciones, etcétera. Incluso he conocido algún caso de un médico que su hijo se hace diabético y él decide no tratar con insulina al niño y empezar a hacer un tratamiento de otro tipo, más afectivo, y se produce una regulación del niño. En el servicio de diabetología le dicen que esto se llama la fase de luna de miel y que ya el niño se pondrá diabético, que es lo que marcan los cánones establecidos. Claro. Pero han pasado 2 años y la luna de miel no ha dejado de existir. Entonces hay algunas veces algunas cosas que nosotros, que muchas veces nos basamos en lo que se llama ahora la medicina basada en la evidencia, tenemos que decir que la ausencia de evidencia no evidencia la ausencia de lo que se hace. Entonces es importante, por eso, igual que las cosas se producen por múltiples factores, es importante también hacer múltiples intervenciones para cambiar determinados factores, para evitar la proliferación, por ejemplo, de las consecuencias que produce la enfermedad oncológica. Y me gustaría dejarle un dato. Hace como unos 10 años estuvo en Madrid una conferencia internacional sobre oncología, y vino un cirujano oncológico y dijo una cosa que a mí me sorprendió mucho, y es que él era especialista en cáncer de mama. Y una de las cosas que dijo es que él no sabía por qué, pero las miles de mujeres que había intervenido tenían serios problemas de relación. Y a mí esto me dejó dándole un poco vuelta. Después, cuando terminó, le pregunté: ¿y ustedes en su equipo de trabajo hacen una intervención psicológica, programan algún tipo de intervención con estas mujeres para intentar que no se vuelvan a producir? Y me dijo una cosa, me dijo que no, pero que era una cosa que él le intuía que era necesaria y que no se estaba haciendo. Qué interesante. Vamos a ver, en base a lo que acabas de decir, me surge una pregunta principal. Hay muchas, pero me surge una. ¿Has querido decir que a través del amor, la afectividad, la relación entre las personas, la coherencia en definitiva, el ser buena persona, el entenderse uno a sí mismo, todo eso nos puede llevar a que no se produzca un conflicto interior y por ende no aparezcan las enfermedades? ¿Es más difícil de que aparezcan las enfermedades?
Cuando existe esa coherencia, porque trabajamos desde el interior, ¿quieres llegar ahí? No, es que ese es el punto. De hecho... Porque ahora después te preguntaré la inversa, o sea, las personas que están enfermas con fibromialgia, con cáncer, con hipertensión alta, con diabetes, es que tienen unos conflictos internos y esos conflictos los hacen sentirse y estar enfermos. ¿Es eso? Efectivamente, yo estoy ahora tú mastícamelo. Estoy de acuerdo con eso, pero es que voy un paso más allá. También. La clave de la afectividad positiva, y esto se sabe desde hace ya miles de años, que no es una cosa nueva. De hecho, si nosotros miramos el desarrollo, y estamos ahora en el año 2015, porque celebramos que Jesús nació hace 2015 años. Y lo único que enseñaba Jesús solo enseñó una cosa. Y siempre se lo pregunto, de hecho, en los talleres que doy a las personas, especialmente con personas mayores, les pregunto, ¿qué fue lo que enseñó Jesús? Y todo el mundo me dice siempre lo mismo: amar al prójimo. Como a sí mismo. No, pero la gente se queda en amar al prójimo. Y yo le digo, sí, pero ¿cuál era el segundo aspecto? Entonces dice, sí, como a ti mismo. Vale. Y esa es la clave. La clave es esa. La clave es esa, porque no puedo dar lo que no tengo. Las personas que tienen un conocimiento de sí mismos profundo y que están satisfechos con las circunstancias que viven, lo que no tienen es elementos de estrés prolongado. Y entonces esa situación lo que hace es que no se añada al caldo de cultivo necesario para la expresión de la enfermedad. Claro que sí. Ahora, el gran problema está en lo siguiente. Yo conozco mucha gente que dicen que son felices, pero de boquilla. Porque después, cuando empiezas a raspar un poco, te reconocen que tienen dificultades en algunas cosas, pero muchas veces le quitamos importancia, que es la forma que tenemos de negar las cosas cuando nos cuesta resolverlas, no las afrontamos. Y esto nos genera tensiones, y muchas veces cuando nosotros nos callamos las emociones porque decimos que no son importantes, pues normalmente aparecen enfermedades que tienen que ver con la contención. ¿Y esto con qué tiene que ver? Principalmente con problemas cardiovasculares. Por ejemplo, todas las hipertensiones esenciales, que muchas veces no saben... de origen desconocido. Claro. La fibromialgia, antes de diagnosticar la fibromialgia, en Estados Unidos han acuñado un término muy interesante que hace referencia a la falta de irrigación de la zona donde se producen los puntos gatillos de la fibromialgia, porque no se produce ahí, no llega la sangre, porque se obstruyen las venas, porque se obstaculizan los capilares, y han llamado eso lo que ellos llaman un síndrome de miocitosis tensional. De hecho, en estos casos he visto algunos médicos que tratan de forma puntual estos problemas de forma incipiente con un jarabe para niños. ¿Qué jarabe? ¿Sabes el nombre, no? Romilar. El Romilar lleva en el mercado, era de la empresa Roche, y lleva en el mercado pues 50 años. ¿Pero qué es lo que hace el Romilar? Es un vasodilatador. Claro. Entonces se abren los capilares a nivel periférico y se quitan los dolores. ¿Qué es lo que pasa? No podemos estar tomando Romilar evidentemente no es la solución, de forma indefinida. Pero esto lo que demuestra es una cosa, es que el síndrome ese es así. Y se está yendo un paso más allá de simplemente tratar el síntoma, que muchas veces en los casos... El dolor, la fatiga crónica, todo ese tipo de cosas. Hay que ir al origen de las cosas, y estamos en este caso, en esta patología, como la fibromialgia, todavía aprendiendo muchas cosas. Sobre todo porque, como yo siempre digo, no hay que tratar la fibromialgia. Se tratan personas que padecen esta enfermedad, y cada persona necesita un tratamiento distinto. Vamos a ver, Domingo, entramos otra vez en el tema del cáncer y seguiremos. Como Domingo va a venir muchas veces, pues... yo creo que es un hombre, ya lo están escuchando. Las cosas que dice son nuevas, para la gran mayoría. Seguro que muchos médicos, si están escuchando a Domingo, dicen, ¿y de qué está hablando? Porque dices cosas que son totalmente diferentes, ¿no? Aunque se lleve mucho tiempo hablando, estamos empezando a darle visualización, ¿no? A que sea visible todo este tipo de cosas. El doctor Marañón, una frase que yo siempre digo, que tú habrás escuchado: no hay enfermedades sino enfermos. Que te diagnostiquen un cáncer debe ser tan difícil, debe ser tan duro, que a cualquiera de nosotros, hasta los... bueno, yo creo que nadie se queda bien. Marañón dijo que no había enfermedades sino enfermos. ¿Hay gente más preparada para esto? ¿O esto al final la reacción es mala y hay que empezar a asumirlo poco a poco? Y vamos a ver qué hacemos para enfrentarnos a una enfermedad como es el cáncer.
El problema cuando te diagnostican un cáncer, sí, por el impacto que tiene, es que automáticamente lo asociamos a muerte. Sí. Entonces parece que te digan que tienes un cáncer, es que te estén diciendo, la siguiente pregunta que queremos preguntar es, ¿y cuánto me queda, doctor? Sí, eso es así. Claro. Entonces, el problema no está en la enfermedad en sí misma, sino ya en el propio hecho que nos den un diagnóstico, está todos los elementos socioculturales que hay alrededor. Y en esto me gustaría comentarles una cosa, más una cosa personal. Yo cuando tenía 13 o 14 años, a mi madre delante de mí le dije, mira, disfrute de su niño que le quedan 2 años. ¿Tú eras el paciente? Sí. Y yo le dije al doctor, ay, qué bien, usted sabe si le queda un día. Fue la cosa que me... ¿Le dijiste eso sí, tú al oncólogo? Sí, que me salió así de forma espontánea. Entonces el médico se quedó así un poco sorprendido. Yo me lo he encontrado 20 años después, en algunos congresos, y Él te diagnosticó 2 años, ¿no? Sí, que me quedan 2 años. Se lo dijo a mi madre como si yo no estuviera allí delante. Disfrute usted de su niño porque sí, le quedan 2 años. ¿Eso sí, fue lo que te dijeron? Sí. Y después le dijo, es que mi hijo tenía lo mismo y se murió antes por operarlo. Entonces fue una cosa curiosa, porque después yo me lo he encontrado varias veces al doctor en algunos congresos y me dijo, ese día tú me diste una enseñanza que no me ha enseñado nunca nadie. Ni los libros. No, porque me di cuenta que lo equivocado que estaba y la falta de sensibilidad que he tenido. Entonces me di cuenta que la medicina era otra cosa. Claro. Entonces es importante, porque ahí me di cuenta, cuando me dijo esto, yo volví a ver a este doctor 20 años después. Cuando me di cuenta que me dijo eso, yo lo que fui consciente de una cosa, es de que tenemos que cambiar profundamente la forma de comunicarnos con las personas, porque lo importante no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Sobre todo porque cuando diagnostican a alguien así fríamente, le dice que va a tener un problema oncológico y el paciente ya se le pone en la cabeza una idea, ¿cuánto me queda? Si es una persona mayor, muchas veces el propio médico ni siquiera habla con la persona. Y después empiezan a hablar con los familiares y los familiares deciden. Y eso lo veo yo desafortunadamente con bastante frecuencia, no decírselo. Y después empiezan a dar a los familiares, al enfermo mayor, quimios o radios. Y a veces nos pensamos, y eso lo he dicho a algunos familiares, que son tontos. Le ponen un catéter. Esto es porque tengo una gripe. Claro. Y realmente es una forma de negar precisamente esto. Pero sabes una cosa que me preocupa, lo que acabas de decir. Y me preocupa porque si estamos diciendo, y Domingo lo está explicando perfectamente, que tenemos una fuerza interior, que tenemos una capacidad, que el sistema inmune lo podemos modificar para que nos ayude a nosotros desde nuestro interior, a través de actitudes positivas, a través del pensamiento, a través del ejercicio físico, a través de la dieta. ¿Cómo es posible una frase de ese tipo nos lastra? Si a mí me dicen, le queda a usted, se va a morir, o le queda a usted poco tiempo, arregle usted las cosas, no sé qué, ¿cómo voy a luchar? ¿Cómo voy a tener yo entusiasmo? Yo creo que eso habría que borrar, ¿no? Esa frase, ¿no? Claro, es que se genera lo que se llama una profecía autocumplida. Claro. Y ya desde el propio momento del diagnóstico empezamos nosotros a acabar la fosa. Tirar la toalla, como ¿no? por muchas veces. Y empezamos los sanitarios a acabar la fosa para que el paciente vaya corriendo hacia ahí. Cuando hoy día sabemos que se producen grandes cambios, hay grandes avances en la oncología, es verdad que hay procesos oncológicos que son rápidos y que sabemos que... pero nosotros lo que no sabemos nunca es el tiempo que tiene una persona. Y a mí en esto me gusta mucho siempre comentar el caso de Stephen Hawking, ¿sí? El físico. Ahora están viendo la película, por sí, sí, efectivamente. La teoría del todo. La teoría del todo. Pero él fíjate, en esa película hay una imagen que él está dando una conferencia en Estados Unidos y le preguntan, ¿qué es lo importante de la vida? Tener un propósito. Y es interesante, ¿por qué? Porque este hombre tiene una enfermedad neurológica degenerativa, que es la ELA. La esperanza de vida de esta enfermedad, también a él le decían que le quedaban 3 o 4 años. ¿Y ya va por cuántos? Ya tiene 71. Casi 60 años ha vivido. Sí, 40 y pico, sí, pues se la diagnosticaron cuando tenía 20 y algo.
Entonces, son casos que uno se explica. ¿Qué se produce ahí? Vamos a ver, Domingo. ¿No? Porque incluso hablamos de la sanación espontánea, hay gente que se cura. Yo conozco, ahora cada vez que estoy más en esto de hablar de medicina integrativa y hablar sobre todo con Domingo y con personas que tienen un concepto y una idea clara, ¿no? De cómo podemos modificar muchísimas enfermedades, me estoy contando que muchísima gente, tu caso, por ejemplo, lo que acabas de decir aquí, y yo te lo agradezco porque no tienes miedo de decirlo, porque estás curado además, sí. y puede ayudar a las personas. Un montón de personas que se curan del cáncer, pero muchísimas, cada vez veo más, o sea, un montón de personas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos curamos? ¿Por qué se curan la gente? De hecho, ¿tendrás alguna explicación? El gran problema es que a nivel médico para muchas cosas no tenemos una respuesta. No hay. Pero no es porque no exista, sino porque tenemos que ser honrados con nosotros mismos y tenemos que afirmar que no conocemos todo. Claro. Y entonces, a veces cuando queremos jugar a dioses, ponemos fechas en las cosas. Y cuando hablamos por eso me repito otra vez del cáncer y de la muerte, ¿no? A veces el gran problema es que tenemos un miedo atroz a la muerte. ¿Tú no le tienes miedo a la muerte? La verdad es que no, es una cosa con la que he convivido durante mucho tiempo y de forma... Lo has convivido porque has estado al lado de muchos pacientes, ¿lo dices? Sí, ¿no? y hasta esa propia experiencia me cambió la vida drásticamente. Y después, por mi propio trabajo, sobre todo en el ámbito geriátrico y en servicios de cuidados paliativos, el acompañar a personas en los últimos momentos, el darte cuenta cómo a través del acompañamiento incluso afectivo, la gente uno se da cuenta de una cosa, es que la muerte no tiene importancia, todos nos morimos. De hecho, cualquier forma de muerte, y eso es lo que tendríamos que tener claro. Que nos lo enseñaran eso, ¿no? Claro. Nos enseñan lo contrario. Sí. Cualquier forma de muerte es normal. Es normal. De hecho, hay un maestro que yo he tenido que se llama Eric Rolf, que es un señor de 80 y pico años, que él habla de esto y dice que hay que hablar de la muerte de forma incluso humorística. Y para que la gente se ría, utiliza incluso un ejemplo drástico. Hasta que te asesine es una forma de muerte y tienes que reírte de eso. Y el problema que nosotros tenemos es que cuando alguien se muere, aplicamos lo que decía Mario Benedetti en uno de sus poemas, que cuando un ataúd se encierran dos corazones, el que se va y cada uno de los de nosotros, ¿no? Porque siempre cuando alguien se va se lleva una parte nuestra. Y entonces lo que no queremos es que el otro se vaya, porque lo que el otro nos hace sentir, en vez de darnos cuenta que no importa los años que uno viva, lo que importa es para que uno los vive. A veces miramos los periódicos, vamos a las esquelas, mira, este murió y tenía menos años que yo. O sea, esto es ridículo, ¿no? O sea, es ridículo porque no nos queremos morir, pero no vivimos. Sí, estamos todo el día dando el coñazo, quejándonos, es que enfermos estamos, cuando hay personas que realmente están enfermos y dicen, yo voy a vivir la vida, o no. Sí. De hecho, yo he trabajado mucho tiempo en los geriátricos y una de las cosas que siempre me llama la atención es que los compañeros, los auxiliares, etcétera, siempre van a la cafetería, se echan, antes de entrar en el trabajo, se echan el cortado y mira las esquelas y se ha muerto alguien. Que sí, que sí, que sí. Y tienen esa costumbre. Esto es un rollo, no voy a decir. No, pero es cierto, y mira las esquelas y dice, bueno, 50, yo tengo 65, o yo tengo 5, y dice, bueno, qué disparate todo esto. Sí, efectivamente. Qué disparatado, ¿no? Pero lo importante, por eso les digo, lo importante es vivir, y por eso les ponía el ejemplo de Stephen Hawking, porque cuando uno tiene un porqué, encuentra casi cualquier cómo. De hecho, yo he aprendido mucho de enfermos oncológicos en fases terminales, donde uno ve cómo se deterioran físicamente, pero tienen una capacidad de transmitirte la vida que al final uno se queda sorprendido, ¿no? Y es para los que estamos sanos, entre comillas, ¿no? Digo, es una enseñanza, porque tenemos que realmente decidir vivir. Y esto significa responsabilizarnos de todo lo que nos pasa. Claro. Del camino hacia la salud. Y merece la pena cuando realmente empezamos a pensar de esta manera, porque mejora nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿Tú eso de que tenemos neuronas en el corazón y que tenemos neuronas en el estómago y que tenemos neuronas en el cerebro, estás de acuerdo? Sí, efectivamente, de hecho eso ¿Está demostrado? Sí, son lo de las neuronas en el corazón y las neuronas en todo el aparato digestivo, es algo relativamente nuevo, porque se sabía que habían conexiones. Lo que se ha descubierto en los últimos años es que también hay somas neuronales, cuerpos neuronales,
fuera de lo que es el sistema nervioso central. Y esto hay ciertas controversias al respecto, hay quien dice que eso no es así, etcétera. Pero yo siempre, cuando he leído los trabajos que hablan de esto, me doy cuenta de una cosa, y es de lo mismo que dijo Rita Levi Montalcini en el año 1942, que después le dieron el premio Nobel en el año 86, y es que las neuronas podían desarrollar un crecimiento estando fuera del contexto cerebral, y eso lo descubrió ella casualmente, porque era una judía que tuvo que huir a los Estados Unidos, se montó su laboratorio en un garaje y tenía un becario y ella estaba trabajando sobre los factores de crecimiento oncológico, y el alumno dejó una muestra neuronal, y la muestra neuronal, cuando llegó el alumno al día siguiente, encontró que había emigrado hacia el factor de crecimiento oncológico. Y esto que no se aceptó durante muchos años. Todo le digo el Nobel. Claro. Y les digo esto simplemente por una cosa, ¿no? Hay cosas que siempre la ciencia primero dice que no, claro, porque no es la forma habitual de entender lo que pasa. No, eso y luego hay que demostrar por qué no. Claro. Pero después van pasando años, décadas, y dicen, bueno, parece que sí. Y después ya cuando es evidente no podemos decir que no, y dice, no, yo ya lo sabía. Entonces el problema que nos encontramos a la hora de intervenir, de estar teniendo en cuenta esto, sobre todo de orientarnos la vida hacia la salud, está en tener una mente abierta y asumir que no lo sabemos todo, y que estamos sobre todo los que estamos en este barco de atender a personas que pueden tener problemas oncológicos, es para acompañarlos en esta travesía. Y el puerto para ellos, pero también para nosotros que no tenemos oncología, es el mismo, y es la muerte. Y la muerte. Pero lo importante no es querer llegar a la muerte por seguir llevando unos hábitos de vida negativos y contrarios a lo que es una vida saludable. De hecho, metafóricamente, hay quien considera que el cáncer es una oportunidad para transformarte. De hecho, es una transformación biológica, y hay quien dice que lo importante es que tú estés dispuesto a transformarte y a cambiar. De hecho, si tú cambias los hábitos de vida que tienes, y eso hay ya estudios que lo demuestran, se está encontrando que la esperanza de vida, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer y hacen prácticas de meditación, de yoga, unos programas diarios, etcétera, que hoy día se sabe que es un tratamiento no farmacológico, pero que es un tratamiento eficaz, viven una media de 5 o 6 años más. Y yo creo que esto es muy relevante. Sobre todo se ha descubierto a nivel biológico que los pacientes que practican este tipo de prácticas, los telómeros se le alargan, y los telómeros lo que hablan es de la viabilidad celular y del tiempo que uno va a estar más tiempo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero no por qué no hacerlo cuando ya tengo la enfermedad, sino antes. ¿Por qué no empezar a hacerlo antes? Que lo que se ha demostrado que las personas que lo llevan haciendo viven más años y mejor. Es que la clave no es cuando llegue el problema, sino tener una vida orientada hacia la salud, con unas prácticas correctas, que todos sabemos las que son y que muchas veces hablamos. Y de las que vamos a hablar también, sí, ahora. Pero que desafortunadamente no las llevamos a cabo. Tú eres un hombre coherente, tú todo lo que estás diciendo lo haces, mayoritariamente. Sí, la mayoría de las cosas sí. ¿Tú fumas? No, nunca he fumado. ¿Nunca has fumado? ¿Las drogas no? No, tampoco. ¿Alcohol? Tampoco. De vez en cuando me echo un vinito y lo disfruto. Hombre. Eso sí. O una cervecita también con los amigos, pero no una copa diaria. Pero no eres un hombre que... No. De hecho, y le digo normalmente a los pacientes, porque siempre ¿y puedo beber? Y le digo, sí, pero un dedo, no un dedo. Mira, decías una cosa, me quedan 10 minutos. Dentro 10 minutos para irnos a publicidad. Les quiero decir que a la vuelta vamos a poner los teléfonos. Yo creo que es importante, si quieren hacer alguna pregunta, no solo del tema oncológico, de la depresión, de la ansiedad, del dolor. Tenemos un experto, un hombre que a mí me sorprende, sinceramente. Yo creo que, ¿tú qué edad tienes? ¿Eres joven, te lo puedo decir? 42, cumplo en noviembre. 42 años. Es un hombre joven, tiene que tener unos conocimientos y estudiar muchísimo, porque estas cosas que dice tan fácil son muy complejas de entender. Entonces yo me temo que este hombre estudia mucho. ¿Estoy equivocando o qué? No, la verdad es que no. Dedicas muchas horas a los estudios, has masticado mucho esto. Sí. Porque lo dices muy sencillo y muy fácil de entender. Y esto está basado probablemente en que tiene muchísima razón de lo que está diciendo. Si somos capaces de entender lo que está diciendo Domingo, puede cambiar nuestras vidas y después seguir estudiando, porque tenemos que trabajar. De eso vamos a hablar en la segunda parte, hay que trabajar. Has dicho una cosa muy interesante y yo no quiero que la gente tenga alguna confusión, ¿no? Decías, un médico tenía un niño que era insulino dependiente, porque todas las diabetes infantiles
pues son demandantes de insulina, el páncreas no segrega insulina, o poca insulina, y entonces hay que poner insulina para que esa gente puedan vivir. Y decías, este médico optó por utilizar otros remedios y no poner la insulina. Yo voy a llevar esto ahora al tema oncológico, ¿vale? Al cáncer, ¿no? ¿Te pusieron quimioterapia alguna vez? ¿Te acuerdas de ese tema? ¿O radioterapia? Al final no, no hizo falta. Me operaron, ¿te operaron? Extirparon lo que había y decidieron... Y ya está. Sí, decidieron hacer un seguimiento y ver si había células, y como afortunadamente fue una cosa temprana, porque, y ahí hago énfasis yo en una cosa que es muy importante en los problemas oncológicos, y es el diagnóstico precoz. Sí. Yo tenía la suerte de ser epiléptico. ¿Tenías epilepsia? Sí. Y me explico por qué digo que tenía la suerte, porque a veces uno puede decir, pero ¿qué dice este hombre? ¿Qué está diciendo? Está mal de la cabeza. Tenía la suerte de tener epilepsia y iba todos los años a Madrid, a la Clínica de la Paz. Entonces, ¿quién pagaba eso? Entonces, la Seguridad Social, Insalud de aquella época. ¿Lo pagaba? Sí. Qué bien, ¿no? Y nos pagaba los traslados. Y nos quejamos de la Seguridad Social. Porque aquí no había un servicio adecuado para los problemas que yo tenía. Evidente. Y entonces, yo era epiléptico porque en el momento del parto tuve un problema de hipoxia, y eso me generó pues determinados problemas. Entonces tuve que ir a la Clínica de la Paz desde que tenía 3 años hasta que tenía 15 o 16 años. Tela, un vía crucis, tela, ¿eh? Como todos los años me hacían escáner. Sí. Cuando tenía 13 años, mandaron de urgencia un informe a Gran Canaria para que interviniesen a este niño de forma urgente. Mamadita. Entonces, ¿qué suerte tuve? Que fue un diagnóstico precoz. Claro. Con la suerte de que podían mirar, esto no estaba aquí el año pasado. ¿Te pudo salvar la vida eso? ¿Tú crees que sí? Sí, efectivamente. Seguramente, ¿no? Sí, si no, hubieras tenido problemas importantes. Sí, porque hubiese tenido seguramente una afectación neurológica y hubiese tenido un problema de otro tipo, porque era un cáncer, un tumor expansivo en la cabeza. Vale, entonces el ejemplo que pusiste de la diabetes vamos a llevarlo al cáncer, ¿no? Te preguntaba si te habían dado quimio o radio, porque yo creo que no hay debate, ¿verdad? Pero sí que hay ciertas personas que son reacias a decir, yo no quiero quimio, un poco como hizo ese señor, diciendo, yo no pongo insulina, y trato a este hombre con amor, al niño, perdón, con amor, con remedios naturales, con dieta, con ejercicio físico, con yoga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas de esto? Que una persona, o sea, la quimio y la radio está demostrado científicamente, dejémonos de historia, la quimio y la radio salvan vidas. Sí, y muchas. Y muchas vidas. O sea, que está dando radioterapia, disminuye el dolor, mejora tu calidad de vida, y encima estás frenando la enfermedad. O sea, vamos a decir las cosas tal cual. Tú eres partidario de que se haga esto, ¿no? Sí, efectivamente. Yo lo que soy partidario es de que tenemos que ir de la mano entre la ciencia y también los otros tratamientos que no son farmacológicos, porque la quimio y la radio son tratamientos que podríamos decir farmacológicos. Químicos. Y tenemos que combinarlo con aquellos tratamientos no farmacológicos que hacen que el paciente esté mejor y que no solo cambie a nivel físico, sino que esté dispuesto a cambiar a otros niveles. De hecho, hoy día no seguir las prescripciones médicas que dicen todas las guías médicas oncológicas es un error. Sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, y no vamos a otro extremo, las vacunas, todos esos casos que deciden no vacunar y después tienen los niños muchos problemas. Yo a mis niños les he puesto todas las vacunas. Sería bueno. Y mis niños son unos niños muy sanos, muy poco van al médico y he seguido... Y eso que tú trabajas el sistema inmune de muchas más formas. Sí, sobre todo de formas alternativas, con la música, claro, etcétera. Claro. Y de esta manera hacemos que los niños, que los niños estén sanos. Entonces, lo que tenemos que seguir y desarrollar es ir de la mano de lo que dice la ciencia, pero también ir de la mano de lo que dice aquellos conocimientos que también son científicos, pero que no solo son desarrollados desde el ámbito desde el punto de vista biologicista, sino que utilizamos otros parámetros como los estudios de la psicología clínica, desde la neuropsicología, desde el ejercicio físico, que permiten entender cómo también utilizando los mismos medios que se utilizan para mirar que los fármacos son útiles, que es lo que se llama un ensayo clínico controlado, también hay otros tratamientos que son útiles porque se ve que a las personas o los pacientes que no los hacen están peor que los que sí los hacen. Con lo cual, evidencia. Sí, efectivamente. La quimio y la radio, sabemos perfectamente que a mucha gente le afecta poquito. Y de hecho, ¿cómo se llama la doctora que va a venir pronto aquí a través de la medicina integrativa, de terapia integrativa? Odile. Sí, Odile. Se lo voy a recomendar, ¿eh? Ya saben que hable de ella. Es
es una doctora de familia que vive en Granada, ¿no? Es andaluza, tuvo un cáncer de ovarios, se curó, y ella sobre todo hablaba hasta con la quimio. Hay un vídeo, yo les aconsejo que lo busquen porque es aleccionador para entender de qué es capaz la fuerza interior, la fuerza que tenemos para curarnos, para intentar mejorar nuestra sintomatología. Y digo todo esto porque a ella la quimio la respetó, la radio, y en cambio otras personas le habrá caído el pelo, porque evidentemente es un efecto secundario que tiene de la quimio, que bueno, es lo que hay, ¿no? Pero luego te crece. Lo respetaba. Y en cambio otras personas lo pasan fatal. Si vómitos, que si se están muriendo, que si tal, ¿no? Y yo el ejemplo que te pongo es con la menopausia, ¿no? Nos encontramos en la menopausia, que hay muchas mujeres, que resulta que la menopausia es horrorosa, fatal. Tiene unos síntomas horribles. Y en cambio vemos que hay mujeres que prácticamente la pasan esa travesía sin ningún tipo de problema, siendo una verdadera oportunidad, porque desaparece la regla, puedes seguir haciendo un sexo seguro y disfrutando de esa situación que es un estado normal de la mujer. ¿Es verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Puede ser un tema de personalidad, puede ser un tema cultural, puede ser un sistema de creencia, una personalidad fuerte te permite entender todo esto y que la sintomatología, o sea, que los síntomas te respeten. ¿Puede haber algo de eso, Domingo? Evidentemente el tipo de personalidad, y hay muchos estudios que lo demuestran, hace referencia y permite que una persona integre mejor las cosas o no, pero también hay diferencias simplemente físicas, de que a alguien le puede hacer mayor efecto y generar efectos adversos una cosa que otra, simplemente por incompatibilidad celular. Esto a otros niveles lo vemos, por ejemplo, en los medicamentos. Hay personas que se toman un medicamento, por decirlo de forma simple, son alérgicos y se ponen mal. Entonces, a veces lo que hay que hacer es ajustar las dosis. Y entonces hay que saber exactamente, de hecho, la clave en la farmacología, a pesar de que yo no prescribo fármacos... Los psicólogos no prescriben fármacos. Pero una de las que cosas estarás totalmente en desacuerdo, ¿no? No, porque ustedes tienen una asignatura en psicología. Sí, psicofarmacología. Pero yo no estoy en desacuerdo. Yo creo que cada uno tiene que saber el lugar que ocupa. Y de hecho, para poder trabajar adecuadamente en el ámbito sanitario, lo que tenemos que trabajar es en equipo. ¿Y cuál es el conocimiento y la importancia de conocer los fármacos? Que sabemos también los efectos que puede generar y los cambios. Porque incluso muchas veces, ¿qué le explico yo a muchos pacientes para que sigan tomándose los fármacos? Es por qué tienen eso. Y el tiempo que más o menos les va a durar los efectos secundarios, y entonces ellos afrontan una situación y ya no la afrontan porque es causa de la enfermedad, sino entienden que esto es lo menos malo y es la travesía que tienen que pasar para llegar al puerto que es la salud. Y entonces ellos lo agradecen, porque a veces desafortunadamente la atención médica tiene menos tiempo para atender a las personas y no les puedes explicar todas las cosas que les puede pasar, no tienes tiempo para atender muchas veces los miedos, y entonces desafortunadamente yo creo que la mayoría de los médicos son médicos integrativos, en el sentido de que se han dedicado a la medicina para ayudar a las personas. El gran problema está en que el propio sistema y el volumen de trabajo, etcétera, que hay, no te permite poder hacer el acompañamiento ese necesario que muchas personas necesitan. Entonces, lo importante es que existan en la administración sanitaria, y ya la psicología está dentro de lo que son las ciencias de la salud, que durante mucho tiempo estuvo fuera, en lo que eran ciencias sociales y jurídicas, que pueda haber realmente una incorporación de más servicios psicológicos, pero no en los servicios especializados, sino en los servicios de atención primaria, porque se conseguirían un cambio profundo en muchas cosas y evitaríamos una evolución y una orientación hacia lo que es la enfermedad, organizando más servicios destinados a lo que son los cambios en la comunidad, que es donde se produce realmente una orientación hacia la salud. Muy interesante, don Domingo. Domingo Quintana, psicólogo, doctor en psicología clínica y neuropsicólogo. Vamos a ir un momento a publicidad, necesario, ¿verdad? Estaremos unos minutillos, a la vuelta pongo los teléfonos, ¿vale? Me interesa que ustedes, si quieren participar y preguntarle a don Domingo alguna cosa, lo hagan. A publicidad, enseguida, estamos aquí otra vez.
FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana, les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero.